Muy buenos días, muchas gracias a todos por su interés en esta interesante sesión. En esta ocasión tenemos el honor y de ahora en adelante de contar también con la Dirección de Nutrición. Estas sesiones fueron concebidas desde el seno de la Dirección de Nutrición, sin embargo, anteriormente solo invitaba la Dirección de Enseñanza y a partir de ahora nos acompaña siempre la Dirección de Nutrición representada por la doctora Marta Kaufer, que es una nutrióloga muy reconocida, con muchos méritos académicos y administrativos, y nuestra actual y flamante directora de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y me honro en que nos acompañe a estas sesiones. Marta, por favor, si quieres dar un mensaje. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pili. La flamante investigadora es la doctora Pilar Milke, que es el motor y pues la persona detrás de estas sesiones. Ella tuvo la iniciativa de iniciarlas desde la Dirección de Nutrición y la verdad, pues yo estoy muy agradecida de que nuevamente podamos ahora en conjunto la Dirección de Nutrición, la Dirección de Enseñanza, bajo el liderazgo de la doctora Pilar Milke, pues tener estas sesiones. Entonces, pues yo me siento muy honrada de formar parte de pues estos martes de sesión académica y sobre todo me encanta que una buena parte de los invitados o parte de los invitados de estas sesiones pertenecen a la Dirección de Nutrición, como en este caso la doctora Silvia Carrillo, que es la jefa del Departamento de Nutrición Animal de esta dirección. Así es que, Pili, muchísimas gracias y ojalá y de aquí en adelante tengamos sesiones muy fructíferas como las que has tenido hasta ahora. Yo te agradezco de verdad de corazón. Mil gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y por apoyarnos. Araceli, Ara, por favor, ¿puedes presentar a la doctora Silvia Carrillo? Muchas gracias. Sí, Pili. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Silvia Carrillo Domínguez. Tiene una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM, maestría en Producción Animal y Alimentación y Nutrición Animal, igualmente por la UNAM, un doctorado en Ciencias de la Producción y la Salud Animal por la UNAM. Es tutora en el programa de maestría y doctorado en Ciencias de Producción y de la Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, en la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas, en la Sociedad Mexicana de Ficología, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en Poultry Science Association, y actualmente es jefa de departamento de investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Le cedo la palabra, doctora. La sesión es toda suya. Hola, buenos días. Me alegra mucho estar con ustedes en esta ocasión y agradezco a la doctora Milke el que me haya hecho favor de invitarme a compartir con ustedes y hablar sobre un alimento que pues a lo largo de los años ha generado muchísima controversia, pero es un alimento que vamos a ver, ¿verdad? Que realmente es un alimento muy completo y que también aporta muchos beneficios a la salud. En esta ocasión, pues quiero comentar, ¿verdad?, que yo no tengo conflicto de interés. Esta plática, esta conferencia no ha sido financiada por ninguna empresa y pues el único propósito es compartir con ustedes información que creo que puede ser de su interés y los fines de esta presentación son académicos. ¿Por qué muchas personas consumen este alimento en su dieta? Bueno, pues hay varias razones, pero entre ellas creo que la principal es su bajo costo. Una pieza de huevo está entre 3 y 5 pesos, mucho más barata que una bolsita de botanas, ¿sí? Y otros dulces, ¿verdad? Entonces, realmente su costo lo hace muy asequible a toda la población. Por otra parte, es un alimento que lo tenemos disponible todo el año
todo el año está disponible y en cualquier lugar lo podemos conseguir. Por otra parte, también es un alimento de fácil digestión, se prepara fácilmente y lo podemos combinar con una gran cantidad de ingredientes. Y algo muy importante, por lo que también muchas personas dicen, yo consumo huevo, es por su valor nutritivo. Pero finalmente vamos a ver realmente qué tan nutritivo es este huevo y por qué se considera un alimento tan completo. Ahora bien, ¿por qué el huevo es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutrimental? Bueno, una razón y muy valiosa es el hecho de que el huevo es producto de la ovulación de la gallina. Si el óvulo es fertilizado, va a dar origen a un huevo fértil o pollito. Pero si el huevo no es si el óvulo no es fertilizado, entonces se formará un huevo no fértil, que finalmente es el huevo que nosotros consumimos y es el que encontramos también en las tiendas de autoservicio y se vende a granel, ¿sí? Es huevo no fértil. Por lo tanto, dado que el huevo, dado que el huevo es un producto de la ovulación, ¿sí? El objetivo principal de la gallina al poner huevitos no es tanto que proveer alimento para al humano, sino más bien dar origen a una nueva vida, en caso de que el huevo sea fertilizado. Por tal motivo, el huevo tiene todos los nutrimentos y compuestos bioactivos que son necesarios para que el embrión se desarrolle adecuadamente desde el momento de ser fertilizado hasta el momento de ser incubado. Por eso el huevo es tan completo, porque va a dar origen a un ser vivo, ¿sí? El proceso de formación de un huevo tarda de 24 a 26 horas si la gallina está bien alimentada, ¿sí? Si la gallina está bien alimentada, este proceso de formación se tardará entre 24 y 26 horas. Y como vemos aquí en la imagen, estos óvulos, al ser desprendidos en el ovario, van a pasar por un tracto que es el oviducto, y conforme va pasando la yema, que sería la parte principal, la yema, se iría por las diferentes estructuras de este oviducto, y a su paso se irían conformando diferentes estructuras, como es la membrana vitelina que cubre la yema, va pasando por el oviducto y se le van agregando otros componentes como es la clara densa, la clara acuosa, después las membranas internas y externas, y también membranas externas del cascarón, y por último, en el útero, allí se va a agregar el cascarón. En esta parte va a tener una duración, la adición del cascarón va a tardar aproximadamente 11 horas. Posteriormente, ya con el cascarón, pasa a la vagina y después es expulsado por la cloaca a través de un orificio que es el ovodeum. Ahora bien, ¿cuáles son todos estos nutrimentos y compuestos bioactivos que están presentes en el huevo? Bueno, realmente son tantos los nutrimentos y los compuestos bioactivos que tiene este producto, que por eso también se le considera como el huevo de oro, ¿sí? Porque tiene una gran cantidad de componentes que van a ayudar y proteger al embrión hasta su incubación. En general, el huevo está constituido 75% aproximadamente es agua, el resto son compuestos sólidos, como es la proteína, que constituye aproximadamente un 12%, la grasa de 9 a 11%, las cenizas y de los carbohidratos. Los carbohidratos están en muy pequeña cantidad y generalmente es glucosa. La proteína, tanto la clara como la yema tienen una importante cantidad de proteínas. Son muy valiosas estas proteínas y de hecho se han detectado en el caso de la clara o del albumen hasta 150 diferentes proteínas. Aquí solamente les presentamos unas pocas de estas proteínas presentes en la clara, en el albumen, pero también la yema tiene una gran cantidad de proteínas muy importantes. Esta proteína del huevo es de tan excelente calidad, se le considera como tal porque precisamente tiene todos los aminoácidos esenciales o indispensables que necesita el ser humano, y también los aminoácidos que no son esenciales o que son dispensables. Entonces, el huevo tiene todos los aminoácidos, por eso se considera uno de los alimentos más completos.
Ahora bien, no solamente tiene todos los aminoácidos que requiere el ser humano, sino que además de todo, la digestibilidad de esa proteína es muy alta. Esa digestibilidad, como vemos aquí, finalmente es aproximadamente de la digestibilidad de esa proteína, es de aproximadamente 99 o 98%, y su digestibilidad, como ocurre con muchos de los alimentos de origen animal, tiene la proteína mucho más digestibilidad que los productos vegetales. Pero el huevo es el que se lleva las palmas de oro, ¿sí? Por eso se le considera incluso como la proteína de referencia. Ahora bien, estas proteínas están constituidas por aminoácidos y al conjunto de algunos aminoácidos forman péptidos. Estos péptidos están encriptados, pero mediante los procesos de calentamiento y la digestión gastrointestinal, también estos péptidos son liberados en el intestino y de esta manera los péptidos que constituyen las proteínas pueden ejercer las diferentes actividades. Entre estas actividades que los péptidos tienen, pues se han detectado muchas actividades importantes, como actividad antimicrobiana, antioxidante, actividad antitumoral, inmunomoduladora, ligante, antihipertensiva, también propiedades antiadhesivas, ¿sí? Y inhibidor de la degradación del hueso. Simplemente son varias las actividades que se han encontrado tanto en la proteína del huevo, de la clara, como de la yema. De hecho, muchos de estos péptidos se han aislado de las proteínas del huevo y se les han dado diferentes utilidades. Incluso la membranita que cubre por la membrana interior del cascarón, que ustedes seguramente la han encontrado, que es como una telita, esa también es una membrana de naturaleza también proteica, que también ha sido de gran utilidad y se ha aprovechado de diferentes maneras. Por ejemplo, dado que también tiene colágeno, también se ha utilizado para la regeneración también de los fibroblastos de la piel, cuando hay algunas quemaduras y también en zonas dañadas. Entonces, bueno, vemos que incluso hasta el cascarón resulta una estructura también útil. Aquí hay algunos de los productos que se han comercializado precisamente con esa membrana interna del cascarón y se han elaborado varios productos. Eso es en cuestión de la proteína. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos generalmente se concentran en la yema, y esto es algo muy importante porque muchas veces se elimina la yema y nada más, solamente se consume el albúmen o la clara. Sin embargo, la yema es una estructura que tiene una gran cantidad, vamos a ver, no solo de nutrimentos, sino también de compuestos bioactivos. En general, bueno, la yema está constituida, son 3 fracciones de lípidos las más importantes: los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. ¿Sí? Los triglicéridos, pues sabemos que están formados también por ácidos grasos y moléculas de glicerol, pero estos ácidos grasos que constituyen a los triglicéridos, en su mayor parte son ácidos grasos insaturados, ¿sí? De los ácidos grasos saturados van de un 30 a 35% y el resto lo constituyen ácidos grasos insaturados. Aquí cabe destacar que de los ácidos grasos insaturados, hay 4 que destacan, 3 sobre todo los que destacan en el huevo, en la yema. Uno es el ácido oleico, que es un omega 9, que es un ácido graso que se considera saludable, ¿sí? Y que, pues bueno, también lo encontramos en los aceites, en el aceite de oliva. Pero en el caso del huevo, este ácido graso se encuentra en importantes concentraciones. También encontramos ácidos grasos que generalmente encontramos en los productos de origen marino, como es el EPA, es el ácido graso eicosapentaenoico, ¿sí? Que es que tiene 20 carbonos, ¿sí? Y tiene sus enlaces, ¿verdad? También es el ácido graso, el EPA. El EPA está en muy pequeñas concentraciones en el huevo, ¿sí? Sin embargo, este EPA es transformado en el mismo organismo del ave, es transformado y está en pequeñas concentraciones porque este EPA es transformado a DHA, que ese DHA
es el más importante. Bueno, los dos son muy importantes porque finalmente el EPA va a dar origen también a compuestos como prostaglandinas, leucotrienos, y también es transformado a DHA. El DHA es el que se deposita en las membranas del sistema nervioso también y de la retina, ¿sí? Entonces, en este caso, en el huevo lo vamos a encontrar el EPA en pequeñas concentraciones y el DHA está en mayores concentraciones. Y es muy importante este DHA porque, por las razones que ya dijimos, ya mencionamos, y entre otras también, bueno, aquí también mencionamos algunas otras funciones de esto, sobre todo del DHA, también que es importantísimo en la formación del sistema nervioso del feto y del bebé durante la etapa prenatal. En este caso estamos hablando, en el caso del huevo, para el embrión va a ser importante este ácido graso. Y que obviamente cuando los consumimos, cuando el ser humano ya consume el huevo, pues también se va a ver beneficiado, o va a obtener los beneficios que aportan estos ácidos grasos omega 3, que también me faltó mencionar el ácido alfa-linolénico, que también está en el huevo, que es de los omega 3. En la yema también encontramos otros compuestos muy importantes, unos compuestos bioactivos que son la luteína y la zeaxantina. Estos carotenoides son los que le imparten el color a la yema. Y estos carotenoides son muy importantes porque no solamente tienen función antioxidante, bueno, tienen función antioxidante y también otras funciones muy importantes, pero algo interesante es que esta luteína y la zeaxantina, estas se acumulan en diferentes partes del cuerpo, estos pigmentos, y tienen función antioxidante, pero sobre todo donde más se acumulan estos dos pigmentos es en el cristalino y en la retina, ¿sí? Esto es muy importante porque estos dos pigmentos, al depositarse en la parte trasera de nuestro ojo, ahí en la retina y en el cristalino, van a actuar como si fuesen unos lentes ultravioleta, son protectores que van a cuidar nuestros ojos, a proteger nuestros ojos de la radiación ultravioleta, ¿sí? Frecuentemente nosotros no cargamos lentes para proteger nuestra vista, pues son pocas las personas que los usan del diario para proteger su vista, y sin embargo es algo que también deberíamos hacerlo, precisamente porque pues nuestros ojos están sometidos todos los días a la radiación solar. Sin embargo, bueno, tenemos estos pigmentos en nuestra retina, en nuestro ojo, que finalmente hacen esa función, ¿sí? De ejercer una protección contra la radiación, y esta parte es muy importante porque nos ayuda a prevenir en muchos de los casos lo que es la degeneración macular de la retina. En este artículo que se menciona al pie de esta diapositiva, aquí, bueno, hace algunos comentarios muy interesantes. Se hacen comentarios donde se menciona que estos pigmentos, al estar en una matriz lipídica, se hacen más disponibles que incluso la luteína y zeaxantina que están en las espinacas. Entonces, la disponibilidad de los pigmentos presentes en la yema pues es muy alta, y precisamente eso va a beneficiar mucho la deposición de ellos en esta región del ojo. Otro aspecto muy interesante del huevo es que tiene todas las vitaminas, todas, excepto vitamina C. La vitamina C es la única que no tiene el huevo, ¿sí? Pero todas las demás, las vitaminas las tiene, se concentran en el huevo. Y una de las principales vitaminas que más, una de las vitaminas que están presentes en grandes concentraciones es la colina y la vitamina K. De la colina, realmente una pieza de huevo generalmente nos va a aportar casi el 50% de nuestros requerimientos diarios, nuestras necesidades diarias. Y en este aspecto, pues es interesante resaltar el hecho de que la colina es muy importante porque tiene funciones muy valiosas. Es importantísima para el sistema nervioso, entre otras cosas, y forma parte de las membranas que rodean las células. También algo muy importante es que la colina forma parte de un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y por lo mismo, ¿verdad? Esto va, el hecho de que la colina pues, se concentre particularmente en el sistema nervioso y en el cerebro,
pues es de valiosa información, sobre todo cuando los bebés están en formación. Es importante que haya una cantidad considerable de colina en la formación del sistema nervioso del bebé, ¿sí? Entonces, este neurotransmisor esta vitamina es muy importante porque forma parte de muchos compuestos y es importante para la síntesis de fosfatidilcolina y otros fosfolípidos, y se ha visto que reduce el riesgo de padecer enfermedades de Alzheimer y reduce marcadores de inflamación. Sí, pues como veíamos, una pieza de huevo realmente aporta gran cantidad de nuestras necesidades diarias. Aquí, tan solo en el hombre, pues aportan casi el 30%, en el caso de las mujeres, casi el 40% de nuestras necesidades. Así que, pues, durante el embarazo y la lactancia, consumir este alimento va a ser de gran utilidad. Por otra parte, en el caso de los minerales, el huevo también tiene todos los minerales, incluso los macro y los microelementos también tiene, y, por ejemplo, elementos traza los tiene el huevo. Sí. En el caso del selenio, que también tiene una función antioxidante muy importante, el huevo nos aporta casi un 28-30% de nuestras necesidades diarias. Ahora bien, hay componentes que tiene el huevo que sí pueden ser modificados a través de la dieta de las gallinas, a través de la dieta que les proporcionamos a las gallinas. Hay algunos de estos. Hay otros componentes del huevo que es muy difícil modificarlos a través de la dieta, pero algunos de los que sí se pueden modificar, aumentar, por ejemplo, ¿sí? Son las vitaminas, vitaminas liposolubles. Los ácidos grasos, definitivamente el perfil de ácidos grasos en el huevo influye muchísimo la dieta. También lo que es el contenido de selenio y yodo también es otros componentes que se pueden modificar a través de la dieta. La concentración de carotenoides también va a depender mucho de la dieta. El colesterol realmente es uno de los compuestos que difícilmente se puede modificar. Sí se puede modificar, ¿sí? Como vamos a ver en uno de los trabajos, se puede modificar, pero obviamente no se puede eliminar el colesterol del huevo porque finalmente el colesterol tiene importantes funciones en el organismo, no solo del ser humano, sino también de los animales. Pues es precursor de hormonas, también es precursor de vitaminas y también es un constituyente importante de las membranas celulares. Entonces, el colesterol definitivamente no se puede eliminar del huevo, pero sí se puede reducir de alguna manera, como vamos a ver, ¿sí? Precisamente como veíamos, estos aspectos que sí se pueden modificar en el huevo, pues han dado origen a varias investigaciones en las cuales se ha buscado darle un valor agregado al huevo, ¿sí? Es decir, de por sí el huevo es un alimento muy nutritivo, como comentábamos, pero también puede ser utilizado como un vehículo para hacer llegar a ciertos nichos de la población compuestos que de otra manera no los consumimos, aunque podríamos tener acceso a ellos, generalmente no los consumimos. Este podría ser el caso también de los ácidos grasos omega 3, que sabemos que están principalmente en productos marinos. Sin embargo, en México el consumo de productos marinos es bajo. Entonces, una manera de hacer llegar a la población estos compuestos sería a través de un alimento que sí es consumido frecuentemente y que es asequible a la mayor parte de la población. Entonces, bueno, el huevo se ha utilizado como un vehículo para hacer llegar ciertos compuestos o nutrimentos a la población. De ahí se ha utilizado el término de huevos diseñados o huevos con valor agregado. Algunos de los trabajos que hemos hecho aquí en el departamento es utilizar algunos recursos marinos para ver si podíamos reducir el contenido de colesterol en el huevo. Sí, el huevo, pues sí, es de los alimentos que más colesterol tiene, después de los sesos, ¿verdad? Entonces, bueno, una de las estrategias que utilizamos para hacer esto es hemos utilizado particularmente para modificar o para diseñar estos huevos con valor agregado, huevos diseñados, hemos utilizado recursos marinos
que sabemos que son recursos, los que hemos utilizado son recursos que no son casi, aunque son existentes en México y están en grandes cantidades, realmente son poco aprovechados. Y lo que hemos querido es aprovechar precisamente, darles un uso a esos recursos que casi no se utilizan, dárselos a las aves para que a través de ellas los compuestos o componentes o beneficios de estos ingredientes marinos puedan reflejarse en el huevo. Entonces, bueno, en este caso, para poder reducir el contenido de colesterol en el huevo, nosotros utilizamos una alga marina que se llama sargassum, que es similar al sargazo del Caribe, pero el del Caribe es un sargazo pelágico, Sargassum fruitans y Sargassum natans, y en este caso fue otra especie de sargazo que se ubica en Baja California. Este sargazo el que utilizamos para poder reducir el contenido de colesterol en el huevo, y esto lo hicimos porque precisamente el sargazo tiene propiedades hipocolesterolémicas. Entonces pensamos, bueno, que esto tal vez podría ser útil para reducir el colesterol. Lo que hicimos es precisamente incorporar las algas en la dieta de las aves. El experimento en este caso duró 5 semanas y les dimos diferentes concentraciones del alga. En las dietas incorporamos concentraciones de 2, 4, 6 y hasta 8%. No utilizamos 9 porque si les damos más porcentaje de algas, les provocan diarreas y todo por el alto contenido de minerales y de fibra que tiene el alga. Bueno, esta es la dieta que les proporcionamos a las aves. Sí, está aquí, vemos que es el sorgo como fuente de energía, lo mismo que el aceite, y la soya como fuente de proteína, el sargazo en estas concentraciones de 2, 4, 6 y 8%, y le complementamos con unas premezclas de vitaminas, minerales. En el caso de las que agregamos algas, ahí ya no le quitamos la sal, y también pues se les agrega un pigmento rojo en este caso, y también en algunos casos también, bueno, en este caso también fue algunos aminoácidos sintéticos. En este caso, por ejemplo, pues nos interesa ver no solamente que se modifique la composición, se modificara y se redujera la concentración de colesterol en el huevo, también debemos evaluar, por ejemplo, sus variables productivas, la producción de huevo, el consumo de alimento y todo eso, porque si resulta favorable pero para el humano, pero al final resulta también perjudicial para el ave, pues el avicultor finalmente no va a querer incorporar estas algas en la dieta porque no le va a redituar, ¿sí? Entonces, pues por eso también al hacer estos estudios hacemos una evaluación de las variables productivas en las aves, evaluamos también la calidad interna del huevo, la calidad física del huevo, y también hacemos, por ejemplo, hacemos el estudio de la concentración de colesterol en huevo, y estos fueron los resultados que obtuvimos. En el caso cuando empleamos un 6% del alga en la dieta, obtuvimos una reducción del colesterol del 26%. Y cuando le pusimos 8, pensábamos que íbamos a obtener también una reducción mayor, pero no. Al contrario, fue mucho menor la reducción que con 6% del alga, ¿sí? En este caso, pues lo que observamos perdón, era que con 8% ya las excretas de las aves eran muy líquidas, eran más líquidas, y pues eso ya no era conveniente. Otro estudio que hicimos para fortificar, en este caso es fortificar el huevo con ácidos grasos omega 3. Para este fin utilizamos algunos ingredientes de origen marino, ¿sí? Que también son recursos que no son aprovechados para consumo humano, pero son recursos que los tenemos en cantidades abundantes en las costas de nuestro país. Este caso fue el caso de la langostilla, que es un crustáceo que se encuentra en grandes cantidades en las costas de allá de Baja California. En cierta época del año llegan y es una gran cantidad, así como ustedes ven aquí en la imagen, en la foto, llegan grandes cantidades de esta langostilla, es como una langosta pero chiquita, y en Chile sí la consumen, pero aquí en México no. Entonces, pues bueno, quisimos aprovechar este recurso en la alimentación de las aves para ver si podíamos aumentar el contenido de ácidos grasos omega 3. Esta es la composición de
de la harina del crustáceo. Aquí vemos también, pues, bueno, que es un ingrediente rico en EPA y DHA, en estos ácidos grasos omega 3. Y por eso, bueno, formulamos las dietas aquí en este caso incluimos 3 y 6% de la harina, las incorporamos a las dietas. Y en este caso el estudio duró, perdón, el estudio fue de 3 semanas solamente, sí, pero con estas 3 semanas fueron suficientes para obtener datos muy interesantes. También medimos las que fueron variables productivas, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, la concentración de los ácidos grasos del EPA y DHA. Aquí notamos que al incorporar el crustáceo, la cantidad de EPA y DHA se incrementó notablemente y la relación ácidos grasos de omega 6 omega 3 se redujo considerablemente, como ustedes ven. Una dieta convencional tiene una relación de 15 partes de omega 6 por una de omega 3. En el caso de esta, cuando ya se proporcionó la harina de este crustáceo, la relación omega 6 omega 3 fue muy diferente. En el huevo se redujo considerablemente a casi 5 partes de omega 6 por una de omega 3. Otro ingrediente que utilizamos también para fortificar el huevo con omega 3 es el aceite de atún. El aceite de atún pues también es un subproducto de la pesca, que también no tiene, bueno, sí se le da uso, pero no se explota, o sea, como podría ser, ya que es un ingrediente pues que tiene también un alto contenido de ácidos grasos omega 3, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, la composición en ácidos grasos del aceite de cártamo que se incluyó en la dieta de las aves y del aceite de atún. Aquí vemos la cantidad de EPA y de DHA, que es muy alta en el aceite de atún, ¿sí? Y en las dietas, por lo mismo, también se incrementó la cantidad en consecuencia, pues aumentó la cantidad de estos omega 3. Este experimento tuvo una duración aquí de 1 mes aproximadamente. Perdón. Y aquí vemos los resultados también de la concentración de EPA y DHA. Realmente se incrementó con el uso de 1 y 2%. En el caso de los aceites, pues incorporamos poquitas cantidades de aceite de pescado, ya sea de atún o como vamos a ver también de sardina, porque si le ponemos más, a la hora de hacer las pruebas de evaluación sensorial resultaba que el huevo sabía a pescado. Entonces, hemos tratado de utilizar niveles o concentraciones menores al 3%, pero aún así se logra aumentar la cantidad de los omega 3. Por ejemplo, también aquí vemos que conforme aumentan los omega 3, se reducen los omega 6, ¿sí? Y la relación de estos omega 6, omega 3 al incorporar este ingrediente, pues sí se redujo de 11.4 a 3.8 y 3% respectivamente. Aquí, bueno, algunos lo que se hace de evaluar la calidad precisamente del huevo y ver. Aquí lo que sí fue muy importante fue que observamos que si bien es cierto que el huevo se enriqueció con ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, el peso del huevo se redujo considerablemente, ¿sí? Y esto pues tampoco es favorable para un avicultor. Entonces, pero bueno, a partir de hemos seguido realizando otros estudios para tratar de hallar, como dicen, un equilibrio. Otro ingrediente que hemos utilizado es el aceite de sardina combinado con el ácido linoleico conjugado. El aceite de sardina, por una parte, porque es un ingrediente rico en EPA y DHA, y el ácido linoleico conjugado, porque, bueno, también se sabe que este ácido linoleico conjugado tiene propiedades anticancerígenas, antioxidantes, y tiene varias propiedades que podrían beneficiar al consumidor. Por eso, en este estudio combinamos las dos cosas y queríamos ver realmente si se aumentaba aún más la cantidad de los ácidos grasos omega 3 y del linoleico conjugado. En este caso, el estudio duró 4 semanas
Casi a las 3 semanas, normalmente cuando nosotros queremos evaluar un ingrediente, a las primera y segunda semana ya se empiezan a notar los cambios, pero es en la tercera semana donde ya se estabilizan. Por eso en este caso fue que dejamos el estudio 4 semanas. Esta es la composición de las dietas, ¿sí? Y los resultados que obtuvimos aquí, aquí en el huevo, es que efectivamente al comparar el tratamiento que no tenía aceite de pescado, lo comparamos con los tratamientos que incluían 2.5% de aceite de pescado. El tratamiento 2 tenía 2.5% de aceite de pescado y el tratamiento 3 y 4 tenían el aceite de pescado 2.5%, pero además 1 y 2% respectivamente del ácido linoleico conjugado. Y los resultados que obtuvimos precisamente fueron estos, ¿verdad? Al compararlos con el testigo, la cantidad de CLA aumentó, del ácido linoleico conjugado aumentó, y también los ácidos grasos omega 3 incrementaron notablemente. Aquí lo vemos, ¿verdad? Y vemos que tanto el aceite de sardina como el aceite de atún son una excelente fuente de ácidos grasos omega 3. Sin embargo, es importante buscar el equilibrio precisamente para evitar que también se afecte la productividad de las aves. La relación omega 6, omega 3, como vemos, también se reduce cuando incorporamos aceites de origen marino. Estas son también, bueno, las variables productivas y la calidad del huevo. En otro experimento también lo que hicimos fue añadir cuando incorporábamos estos aceites de sardina para fortificar el huevo con omega 3, es importante suplementar las dietas con vitamina E. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos omega 3 se oxidan fácilmente, por ser ácidos grasos de cadena muy larga, se oxidan fácilmente, entonces la vida de anaquel de los productos pues se acorta. Entonces es importante aumentar las cantidades de un antioxidante. Generalmente a las dietas de las aves sí se les incorpora vitamina E como antioxidante, pero en este caso quisimos aumentar más la cantidad de vitamina E para evitar que los ácidos grasos se oxiden. Entonces aquí probamos la adición de 100 y 200 miligramos por kilo de vitamina E para ver si esto tenía un efecto positivo en los ácidos grasos. Sí, aquí está, bueno, aquí está la composición de tanto del aceite de soya como el de sardina. Ustedes ven que el aceite de soya es rico en ácido linoleico, que es un omega 6, mientras que el aceite de sardina, bueno, tiene una baja concentración de este omega 6, pero es alto en EPA y DHA, ¿sí? En el caso del aceite de soya, bueno, pues prácticamente no tiene estos ácidos grasos y básicamente la mitad de sus ácidos grasos están conformados por ácido linoleico. Entonces, bueno, estos dos aceites son los que les dimos a las aves, a las gallinas, y aquí, bueno, está la composición en ácidos grasos de las dietas, así quedaron, y aquí ya vemos en el huevo, ¿sí? En el huevo, pues finalmente vamos viendo que el ácido linoleico se fue reduciendo a medida que incorporamos el aceite de sardina, ¿sí? Junto con el suplementadas con 100 y 200 partes por millón de vitamina E. Aquí también vemos la cantidad de EPA en el huevo, pues se incrementó, y también la cantidad de DHA se aumentó, pero ya en el tratamiento 4, que era el que tenía 200 partes por millón de vitamina E, ya no se mantuvo esta concentración de los ácidos grasos omega 3, sino al contrario, se redujo, ¿sí? Y la relación de ácidos grasos de omega 6, omega 3, pues también vemos que con la adición del aceite de pescado, pues se reduce notablemente, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que veíamos en este caso de por qué se redujo la cantidad de omega cuando suplementamos con 200 partes por millón, es que al parecer la vitamina E, si bien es cierto que es un potente antioxidante, en cantidades pues muy altas, también puede funcionar como un prooxidante, ¿sí? Entonces, bueno, aquí también vimos pues que es importante ver que aunque algo es muy bueno,
como diríamos también el agua, son muy buenas, pero todo en exceso hace daño, ¿sí? Entonces aquí vimos que en lugar de favorecer que aumentáramos al doble la cantidad de vitamina E en el caso de las aves, pues en lugar de favorecerlos, pues más que nada se formaron algunos compuestos que seguramente ya no eh, pudimos cuantificarlos como omega 6 y que omega 3, perdón, y que más bien se han de haber transformado también, pudieran transformarse en compuestos también oxidados, ¿cómo se llaman estos? Ay, perdón, en compuestos, ay, no me acuerdo, ahorita se me fue el nombre, perdón, ¿eh? Pero bueno, entonces ya lo que sí concluimos es que finalmente no es bueno dar un exceso de vitamina E a las aves, porque finalmente pues se van a formar compuestos más bien prooxidantes. Otro ingrediente que también utilizamos fue el de la harina oscura del atún. Ustedes generalmente conocen, bueno, cuando consumimos el atún en las latas, generalmente lo que vemos es carne blanca, pero en general el atún tiene el músculo, tiene carne blanca y carne oscura. La carne oscura generalmente se desecha porque el consumidor pues no le resulta agradable. Entonces nada más se enlata la carne blanca, pero la carne oscura pues se desperdicia. Entonces nosotros lo que hicimos fue utilizar esa carne oscura que es rica en omega 3, es rica en ácidos grasos omega 3, la quisimos utilizar y proporcionárselas a las aves para que ellas pues pudieran transformar estos y depositarlos en el huevo. En este caso, las concentraciones que utilizamos de esta harina fue de 1, 2 y 3%. Sí, aquí están las dietas, la conformación de las dietas, las variables productivas, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, ya los resultados que obtuvimos al incorporar este ingrediente, ¿sí? Las cantidades, como vemos aquí, también de DHA, pues se incrementaron, ¿sí? No tan alto como cuando nosotros incorporamos aceites, pero con la harina de pescado de este atún, sí se aumentan las cantidades de EPA y DHA, aunque no tanto como cuando incorporamos o utilizamos aceites. Por último, uno de los estudios que hemos realizado también es fortificar el huevo con yodo, porque esto nos interesó también porque sabemos que en nuestro país hay zonas endémicas que son deficientes en yodo, los suelos son deficientes en yodo, y sobre todo en la parte central de nuestro país. Entonces, bueno, quisimos aprovechar un recurso marino que también existe en México en cantidades muy abundantes, que es el alga marina Macrocystis pirífera. Es una macroalga que está todo el año, forma mantos muy grandes allí, extensos ahí en Baja California. No, es un recurso que no es utilizado prácticamente, excepto una empresa lo utiliza para hacer biofertilizante, pero en general pues es un recurso que no se ha aprovechado, pero tiene un alto contenido de yodo. Entonces pues nosotros quisimos aprovechar este recurso que tiene aproximadamente 1530 partes por millón de yodo. Es uno de los una de las fuentes más importantes. Las algas marinas son de las fuentes importantes de yodo. Entonces, pues bueno, también se las dimos el alga marina, la cosechamos, la secamos, la molimos y se las dimos a las aves en concentraciones de 2, 4, 6%. Y este experimento sí duró un poquito más, 16 semanas. Y la concentración de yodo en el huevo que se alcanzó, pues aquí pueden ustedes ver, sí fue creciente, conforme se incrementó el contenido de la concentración del alga en la dieta, fue también paralelo al incremento en la concentración de yodo en el huevo. También, esto fue en el huevo completo, ¿sí? Y en el caso también ay, perdón, aquí repetí la diapositiva, pero bueno, la concentración de yodo fue alta en el huevo. ¿Sí? Ahora bien, ahora es muy importante, bueno, comentarles que el huevo realmente en México
Es un alimento que se sigue consumiendo mucho, sí se consume, de hecho seguimos siendo, por muchos años, seguimos siendo el primer consumidor de huevo fresco en el mundo y también somos de los principales productores de huevo. Actualmente ocupamos el 4º lugar como productores de huevo y la disponibilidad de este recurso es muy grande. De hecho, es uno de los pocos alimentos en que somos autosuficientes. El consumo per cápita actual ahorita es de aproximadamente 23, 24 kilos por año, es decir, una pieza de huevo por día por persona, ¿sí? Ese es el consumo que tenemos, el consumo aparente que se tiene de huevo, según los datos estadísticos, y pues seguimos siendo el primer consumidor de huevo fresco. Sin embargo, a pesar de todas estas bondades que vimos del huevo, de todos los beneficios que tiene, realmente, y aunque aparentemente, y según a nivel general, somos de los primeros consumidores de huevo y se tiene, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, no todo el mundo consumimos huevo, no todo el mundo consume huevo. Hay personas que consumen incluso hasta 2, 3 piezas al día, ¿sí? O algunos deportistas consumen hasta, pues 4, hasta 5, la clara de 5 huevos, ¿no? Pero el 65% de la población no consume huevo, ¿sí? Según la encuesta nacional de salud. Y gran parte de esto se debe a que muchas personas asocian su alto contenido de colesterol del huevo como un factor de riesgo para la salud, ¿sí? Entonces, pues muchas personas limitan el consumo de este alimento, a pesar de todo lo que ya vimos que tiene el huevo, sí, que es muy valioso en cuestión de nutrimentos y compuestos bioactivos. Sin embargo, este problema de que se le ha considerado como un factor de riesgo es algo que ha limitado el consumo entre muchas personas, ¿sí? Sin embargo, este asunto del colesterol, pues realmente es un asunto que sí es cierto, durante muchísimos años ha generado mucha controversia, ¿sí? Y esto, bueno, ha resultado también del hecho de que por allá de los años 70, pues también empezó a haber una gran cantidad de enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos. Se empezó a ver un incremento en estas enfermedades y se observó que uno de los factores que contribuían a esto era la hipercolesterolemia. Entonces, bueno, en aquel entonces, la Asociación Americana de Cardiología, por ahí de los años 80, dijo, y pues se pensaba que el colesterol que ingeríamos a través de la dieta tenía un fuerte impacto en el colesterol sérico. Entonces, por eso fue que la Asociación Americana de Cardiología, pues en sus recomendaciones, limitaba el consumo de este alimento a 2 a 3 piezas por semana. Sin embargo, posterior a eso se empezaron a hacer varias investigaciones para ver si efectivamente esto era así. Entonces, se hicieron varias investigaciones, como el estudio Framingham. Aquí abajito están la referencia para ustedes si lo quieren consultar con más detalle. Y en este estudio, que fue de los primeros que se empezaron a realizar, se hizo este estudio para ver entre hombres y mujeres si el consumo alto de huevo, si el consumo elevado de huevo, tenía un efecto en el colesterol en suero. Y bueno, en este estudio se observó que pues no necesariamente había una relación entre el consumo de huevo y el colesterol en suero. Posteriormente se hizo otro estudio dirigido por el doctor Willett y el doctor Hu, en el que hicieron este estudio en enfermeras y en profesionales de la salud, y fue un estudio longitudinal, y en estos también querían buscar y ver si había una asociación entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo de huevo, y bueno, se observó también que había algunas personas que no consumían huevo, y sin embargo su factor de riesgo era más alto que el de aquellos que consumían 5 o 6 piezas o hasta 7 piezas de huevo a la semana. Y desde entonces se han venido haciendo diversos estudios para ver si hay una asociación o no entre el consumo de huevo y las enfermedades cardiovasculares. Hay una infinidad de estudios, algunos, sí, varios de los estudios dicen que sí, que tiene un efecto en los niveles de colesterol sérico, pero la gran parte de los estudios que se han hecho, que son pues más que 600 trabajos que se han hecho al respecto, también la mayoría han concordado en que el consumo de huevo
pues no tiene un efecto significativo en los niveles de colesterol plasmático. Este es uno de los últimos estudios más recientes que hizo el doctor Wheeler en el 2020 junto con su equipo. Y bueno, aquí lo que ellos vieron, ¿verdad? Que efectivamente, y concluyeron que consumir un huevo por día no tiene efecto en los niveles de colesterol plasmático. Sí, aquí, bueno, está el artículo, ustedes aquí a la pie de esta diapositiva está para que si lo quieren consultar. Sí, ellos hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis de 763 estudios. De estos seleccionaron 28 que cumplían con los criterios que ellos estaban evaluando. Y bueno, en los resultados de este estudio, de estos estudios, perdón, ellos encontraron que, por ejemplo, porque también hicieron bueno, este estudio consideró población asiática, europea y norteamericana, y encontraron que el factor de riesgo asociado a las enfermedades cardiovasculares fue por el consumo de huevo, fue mucho menor en la población asiática que en la europea y la norteamericana. Y ellos consideraron, bueno, aparte de la cuestión genética, que es muy importante, la parte genética es muy importante, también comentaban ellos que en este trabajo, que seguramente la manera de preparar y consumir el huevo también tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque mientras los norteamericanos consumen el huevo con tocino y otros y con pan y todo esto, los asiáticos consumen el huevo pues combinado con vegetales. Y entonces, pues esta parte es muy importante. Estos estudios, los estudios que se han realizado a través de los años, la gran parte han concordado, perdón, que el colesterol ingerido a través de los alimentos tiene muy pequeño efecto sobre los niveles de colesterol en plasma, y que más bien estos incrementos en las concentraciones de colesterol plasmático perdón, están más bien relacionados con otros aspectos, por ejemplo, el estilo de vida, el elevado consumo de grasas trans, carbohidratos refinados, la actividad sedentaria, ¿sí? Realmente no tenemos mucha actividad física, ¿sí? El sedentarismo contribuye mucho. La parte genética definitivamente es un aspecto muy importante porque hay personas que son hiperrespondedoras o hiperreactoras y con pequeñas concentraciones de colesterol dietético ya pueden tener unas reacciones fuertes. Entonces son los hiperreactores o respondedores. Entonces la parte genética tiene mucho que ver y también pues otros aspectos como el estilo de vida, ¿sí? Y lo que concluyeron en estos artículos que han estado publicándose recientemente también es que consumir un huevo por día no está asociado a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y que pues en el caso de personas diabéticas o con problemas metabólicos, los resultados aún resultan contradictorios en varios estudios y pues aquí sí se sugiere, ¿verdad?, seguir haciendo más estudios para poder llegar a conclusiones definitivas, ¿sí? Algunos trabajos mencionan que no hay problema en la población diabética y que puede consumir un huevo por día y que no hay problema, pero sí sugieren que se hagan más investigaciones al respecto y en personas también que tienen otros problemas metabólicos. Y esto se ha llegado, finalmente se ha llegado también a estos estudios, han llegado a esta conclusión porque también se ha habido ya también un mejor entendimiento, perdón, a lo largo de los años ha habido un mejor entendimiento de lo que es el metabolismo del colesterol y cómo el organismo tiene un mecanismo para mantener la homeostasis del mismo, ¿sí? Y se sabe, bueno, que gran parte del colesterol, la mayor parte del colesterol que nosotros tenemos en plasma es de origen endógeno, ¿sí? El cuerpo lo sintetiza para muchas funciones, como veíamos anteriormente. El colesterol es muy importante para el cuerpo porque es precursor de hormonas, precursor de vitaminas, es componente importante en las membranas celulares. Entonces el cuerpo de todos modos tiene que, aunque nosotros no le demos, no ingiramos nada de colesterol, el cuerpo lo va a sintetizar porque lo necesita para muchas funciones. Y solamente un de 10 a un 15% es de origen exógeno y de este solamente un 6% es utilizado por el cuerpo. Asimismo, aunque esta es solamente una representación sencilla de cómo está el metabolismo del colesterol, nos ayuda a entender un poquito
este asunto, por ejemplo, el hecho de que el colesterol es transportado del hígado a diferentes órganos del cuerpo a través de lipoproteínas de baja densidad, que se conoce como colesterol malo, pero en realidad no es colesterol malo, creo yo, más bien tiene una función diferente al colesterol de alta densidad. Los dos, creo yo, son importantes, tanto el de el colesterol, el LDL como el HDL, los dos son importantes, porque uno, por ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad se van a encargar de llevar y repartir el colesterol a los diferentes órganos, mientras que las lipoproteínas de alta densidad son las que se encargan de regresar ese colesterol que ya no se utilizó, se encargan de regresarlo al hígado para ser eliminado o metabolizado de otra manera, ¿sí? Entonces, lo importante es mantener un equilibrio entre las dos, tanto entre los que llevan como en los que traen, ¿sí? Lamentablemente en nuestra población tenemos más lipoproteínas de baja densidad, son las que se encargan de llevar, pero no tenemos tantas que recojan, entonces ese colesterol se va acumulando en las arterias, ¿sí? Aquí lo importante sería aumentar la concentración de las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? De tal manera que, pues bueno, creo yo que no hay ni malo ni bueno, los dos son importantes, aunque con diferentes funciones. Actualmente los conceptos, y después de todos estos estudios que se han venido desarrollando por casi 50 años, los conceptos han ido cambiando y ahora, pues bueno, ya el huevo ya no se ha satanizado ya tanto, ¿sí? Y ahora, de hecho, por ejemplo, las guías dietarias, las guías de la Asociación también de la Americana de Cardiología, como las guías dietarias para los Estados Unidos, ya no limitan el consumo de huevo a 2-3 piezas a la semana, ni tampoco limitan ya el consumo o la ingesta de colesterol a 300 miligramos por día. Más bien ahora estas guías dietarias mencionan, ¿verdad?, que en virtud de los múltiples estudios que han demostrado que hay una débil asociación entre el colesterol dietético y el colesterol plasmático, las guías dietarias para los estadounidenses ya no dictan dicha recomendación y más bien sugieren pues tener una dieta saludable que incluya una amplia variedad de alimentos proteicos, entre ellos el huevo, ¿sí? Y combinarlos también con vegetales, con semillas y leguminosas, ¿verdad? Así como limitar el consumo de grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal. Esas son algunas de las recomendaciones que aparecen ahora en las guías dietarias de los Estados Unidos. En México, la Encuesta Nacional de Salud, por ejemplo, también considera dentro de los alimentos que se pueden consumir de manera cotidiana, también está el huevo, ¿sí? Este artículo, bueno, es de los más recientes, desde 2023, y también habla precisamente sobre esto, sí, que la asociación entre el consumo de huevo y las enfermedades cardiovasculares realmente es muy baja y realmente no es significativa, pero que por ejemplo, gran parte de los aumentos de colesterol en plasma, como veíamos también en los estudios anteriores, tiene mucho que ver la parte genética y la manera en que se consume este alimento, ¿sí? Entonces, bueno, sigue generándose muchísima información al respecto, unos a favor, otros en contra, pero la mayor parte de la información que se ha estado generando, estas investigaciones pues revelan que la asociación entre el consumo de huevo y las enfermedades cardiovasculares es muy débil, no muy bajo realmente esa asociación. En resumen, podemos decir, bueno, que el huevo es una excelente fuente de nutrimentos y compuestos bioactivos, tiene un bajo contenido calórico, por lo cual puede incluirse en regímenes para bajar de peso, y el consumo de un huevo por día es benéfico para la salud y no representa un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares en personas metabólicamente sanas. Por su atención, muchísimas gracias y bueno, quedamos abiertos a la sesión de preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta tan interesante conferencia. Eh, eh, Verdaderamente una conocedora del tema y pues nos da muchísimo gusto que nos pudiste acompañar el día de hoy. Hay algunas preguntas muy interesantes en el chat. No llegaron preguntas de Facebook, pero la primera se refiere
a que si el huevo, si lo mencionaste, si lo quieres ampliar un poco más, el efecto del huevo en el desarrollo de diabetes en poblaciones, porque comentabas que no era nada concluyente, pero sobre todo pensar si hay mecanismos que lo pudieran explicar. Bueno, en realidad hay mucha discrepancia todavía al respecto, pero hay artículos muy interesantes. Hay uno muy bueno que me gustaría recomendarles. Es un estudio que realizó la doctora Nidia Ballesteros en el CIA de Sonora. Ella publicó un artículo precisamente donde evaluaron el consumo de huevo, de una pieza por día contra el consumo de avena en la mañana en personas diabéticas. Y ellos en ese estudio, este estudio lo desarrollaron por aproximadamente 5 semanas. Y entonces, bueno, ellos encontraron que no había ningún efecto negativo en las personas diabéticas. Al contrario, lo que observaron, por ejemplo, en este estudio, y eso me parece interesante porque además es en una población mexicana. La mayor parte de los estudios también se hacen en otros países, pero en México son pocos los estudios que se han hecho con población mexicana. Y en este estudio ella encontró que no había ninguna asociación y que al contrario, factores de inflamación se reducían en estas personas diabéticas. Entonces, realmente yo creo que hacen falta más estudios y sobre todo en nuestra población, porque como veíamos, tiene mucho que ver la parte no solamente genética, sino genética de entre la misma población, sino incluso entre poblaciones de un país y otro hay muchas diferencias. Entonces, realmente en las personas diabéticas, pues no se ha encontrado realmente, algunos lo mencionan, algunos artículos, algunos sí que sí hay asociación, pero la mayor parte de la información, y por ejemplo este artículo se los puedo, si quieren consultarlos, está en Nutrients, es del 2015, es el número 7, es el volumen 7, número 5 del 2015, y es un artículo muy interesante que creo que sí valdría la pena porque ahí ya menciona un poquito con más detalle, hicieron una evaluación de varios parámetros bioquímicos, lo que son de la apolipoproteína B, lo de la glucosa, midieron una gran cantidad de indicadores bioquímicos y los resultados que arrojan son muy interesantes. Entonces, realmente en personas diabéticas, o sea, sí pueden consumir incluso un huevo por día y no va a haber problema, pero como hay estudios que todavía no son muy concluyentes en este aspecto, por eso se mantiene esa recomendación, ¿no? Pero en general, digo, la mayor parte de los trabajos que se han hecho también en personas diabéticas y que están documentados, pues realmente no se ha hallado que represente un riesgo para la salud de estas personas consumir un huevo. Y al contrario, te digo, por ejemplo, en este estudio que hizo la doctora Nidia Ballesteros, se encontraron que era benéfico y que de hecho, se encontró una reducción en los factores de inflamación, en la TNA-alfa y otros interleucina 6. Uh-huh. Muchas gracias. Hay otra pregunta sobre la hipersensibilidad, porque alguien vio en un paquete de huevos, en un empaque, que decía, el huevo puede causar hipersensibilidad. ¿Está justificado y por qué razón? Bueno, realmente es muy difícil. Solamente como mencionábamos, hay personas que son hiperreactoras, pero ya es un problema, una cuestión genética, donde ellos pues les pudiera causar algún problema. Pero en general en la población no representa ningún problema. Y de hecho me extraña que en el paquete diga eso, ¿eh? Porque realmente no es, yo creo que la mayor parte de la población en México no es, digo, hiperreactora, pero digo, realmente no sé, realmente no sabía yo que en algunos paquetes existía esa leyenda, pero en algunas personas, por ejemplo, o incluso en los niños, ¿sí? Lo que les puede llegar a causar reacción sobre todo son las proteínas de la clara, que son precisamente como son proteínas de alto peso molecular, son las que generalmente llegan a provocar alergias, ¿sí? Y de hecho, incluso en los niños antes se recomendaba que, sí, precisamente por esas cuestiones alérgicas, se recomendaba que las consumieran el huevo hasta después de un año. Pero actualmente
Actualmente ya se recomienda que el huevo lo puedan introducir incluso desde antes del año a los 6 meses, precisamente para evitar que después se hagan alérgicos. Y como la yema a los 6, 9 meses, la clara a los 10, 12 meses, ¿no? Más o menos. Sí, empezar como dicen por la yema y cocida, claro, cocida la yema y después ir introduciendo poco a poquito la clara, también cocida, ¿no? Pero sí irlo haciendo poco a poco. Pero sí, actualmente recomienda que sea antes del año empezar a hacer la introducción de este alimento. Y los adultos, pues sí, puede haber algunas personas que son hiperreactoras o hiperrespondedoras a estas proteínas. Sí, con respecto al cocimiento del huevo, se habla de no consumir el huevo completamente crudo, sino con un ligero cocimiento. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo y por qué razón? Por el efecto de la vidina, ¿qué es la vidina? ¿Qué logra el calor? ¿Y por qué no se puede consumir el huevo crudo, crudo, crudo? Ah, bueno, sí, es cierto que luego es muy común aquí en México comer el huevo crudo, por ejemplo, que se lo ponen a las pollas, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente no es recomendable consumirlo crudo por varias razones. En primera, por el riesgo de contaminación, ¿sí? Si al momento de que se ponen el huevo crudo se cae el cascarón y todo esto realmente puede haber y el manejo del mismo, o sea, puede haber una infección, se corre ese riesgo. ¿Sí? De una posible infección, no solo por salmonela, sino por otras bacterias, ¿no? E. coli y otras. Pero además de todo, el cuerpo aprovecha mejor las proteínas del huevo cuando pasa por un proceso de cocción, ¿sí? Además, por ejemplo, en el huevo crudo, la proteína avidina, la avidina que es una proteína, tiene atrapado a una vitamina que es la biotina. Entonces están unidos y entonces si consumimos el huevo crudo, la biotina no puede ser aprovechada por el cuerpo. La biotina es una vitamina muy importante, sobre todo para el crecimiento, sí, en los niños. Entonces, si se consume crudo, el huevo realmente no se va a poder aprovechar esa proteína. En cambio, cuando ya el huevo sufre un proceso de cocción, ese ya se libera la biotina de la avidina y entonces ya puede ser mejor aprovechado. Y las proteínas del huevo también son mejor aprovechadas cuando pasan por un proceso de cocción. ¿Sí? El proceso de cocción, pues no tampoco tiene que ser tan exagerado, puede ser unos 5 minutos de cocer el huevo, ¿sí? O hace que quede como poché, huevo poché, o huevo duro, que tampoco hay que cocerlo demasiado, un huevo duro, ¿no? No dejarlo 10 o 15 minutos, con 10 minutos es suficiente, o hasta de 5 a 10 minutos, dejar cocer el huevo es suficiente. Muchas gracias. La digestibilidad de la grasa tiene que ver con el contenido de fosfolípidos que tiene el huevo. Digamos, entre las diferentes proteínas de origen animal que están acompañadas siempre, siempre de grasa, resulta que el huevo es más digerible, digamos. Se ha visto esto y que sea por el contenido de fosfolípidos o no tiene ninguna relación. Bueno, en realidad sí, o sea, sí, tener el proceso de cocción finalmente va a facilitar la absorción de muchos nutrimentos, ¿sí? Tanto de la proteína como de las grasas y también de otros compuestos, va a favorecer la absorción en el intestino. Entonces, pues, por ejemplo, lo que es la fosfatidilcolina, por ejemplo, cuando pasa por intestino, con la matriz así en la que va, eso es lo que hace también que sea más aprovechada la colina y otros compuestos. Entonces, los procesos de cocción sí son importantes para un mejor aprovechamiento de todos los nutrimentos del huevo. Pero como decíamos, también es importante ver con qué lo acompañamos el huevo, ¿verdad? Porque si a lo mejor cuidamos mucho un aspecto, pero la manera en que lo estamos combinando es con otras, pues, por ejemplo, con tocino o con otras cosas que también pudieran aumentar, pues, o ya no tener tanto, bueno, sobre todo el tocino no porque lo sataniza, sino está bien consumir tocino, pero de vez en cuando, ¿verdad? Este tipo de alimento. Entonces sí hay que tener cuidado a la hora de combinar, por ejemplo, el huevo con algunos otros alimentos. Muchas gracias. Hay varias felicitaciones. Todavía hay muchas preguntas para contestar.
en breve, pero que sí había escuchado sobre el huevo como un vehículo de suplementación poblacional de vitamina D. La leche se le agrega vitamina D, no es que sea una fuente de vitamina D, pero en el caso del huevo la tiene naturalmente. ¿Algún país está haciendo un esfuerzo por explotar el huevo de esta forma? Bueno, no realmente, no, o sea, por ejemplo, pues se trata de difundir el consumo, incentivar el consumo de huevo en varios países, ¿sí? Pero realmente, como vehículo de algunos compuestos bioactivos, sí se ha utilizado en algunos países, y también, por ejemplo, en Tailandia también, que es una, por ejemplo, zona también con problemas de yodo, se han hecho investigaciones y tal vez, o sea, yo no estoy segura de que realmente se hayan continuado esos estudios, o sea, que se hagan de manera, y se hayan mantenido esos programas poblacionales en algunos países, ¿eh? Pero realmente ha habido intentos, por ejemplo, sí, de que se fortifique el huevo, y que se fortifique el huevo con algunos nutrimentos y usarlo como vehículo, pero frecuentemente nada más es temporal, no son permanentes esos programas. Pues sí, pero es una propuesta muy interesante, dado que sí hay mucho consumo de huevo aquí en el país y es una proteína animal de excelente calidad con un bajo precio. Entonces, Exactamente. es una muy buena estrategia, pero pues también lo acompaña la leche, ¿no? Que la Sí, leche pues la adicionan, pero la sí, leche está pues en los programas de ayuda alimentaria y es de mucho consumo popular, ¿no? La gran sí, mayoría de los mexicanos cena su tacita de leche, ¿no? sí, Em, así es, Hay sí. algunas preguntas algo particulares, pero esta pregunta habla de que cómo se puede hacer llegar a los consumidores los mensajes sobre las propiedades del huevo. ¿Hay algún instituto o qué se está haciendo en este sentido? ¿O el instituto si está haciendo algo a través de tu departamento? Bueno, sí, bueno, existe lo que es el Instituto Nacional Avícola, que precisamente tiene como esa función también su objetivo también es difundir esta información, información útil para los consumidores y que pues desmitificar lo que es el consumo de huevo. Nosotros aquí en el Departamento de Nutrición Animal también hemos trabajado de manera conjunta también en algunas ocasiones con el Instituto Nacional Avícola. Y de hecho, desde 2003 hemos realizado algunos eventos aquí en nutrición precisamente para desmitificar este alimento. ¿Sí? En 2003 empezamos a hacer algunos simposios sobre mitos y realidades sobre el consumo de huevo. Y el año pasado realizamos otro evento también muy interesante donde también invitamos a gente de diferentes países, por ejemplo, al doctor Durin Chartier, que efectivamente es de parte del equipo del doctor Wheeler. Lo invitamos a él, a la doctora María de la Luz Fernández y a otros conferencistas muy destacados. Los invitamos el año pasado porque organizamos un seminario precisamente sobre qué demuestra la evidencia científica sobre el consumo de huevo. Ese fue este seminario y pues estamos pues también participando junto con lo en algunas ocasiones con el Instituto Nacional Avícola en la difusión de estos mensajes, porque sí creemos que es importante que la gente conozca esa información, porque luego a veces en Internet encontramos información muy confusa y que no tiene evidencia a veces científica, ¿no? Entonces, es importante que tengamos acceso a fuentes confiables, ¿sí? Entonces, hay algunos artículos también, de hecho, por ejemplo, en Cuadernos de Nutrición el año pasado salió un artículo también publicado por la maestra Covadonga Torre, donde ella también comenta acerca de lo que son las recomendaciones que actualmente se dan para el consumo de huevo. Ahí su artículo es de la restricción a la recomendación. Ese fue del año pasado, del 2022, en Cuadernos de Nutrición. Pueden encontrar esta información. Y sí, la idea es difundir cada vez más información actualizada sobre cómo ahora ya las investigaciones pues ya van arrojando más información, mayor claridad y demostrada con evidencia científica que efectivamente el huevo no es un factor de riesgo para la salud. Y pues bueno, aquí en el instituto, en el Departamento de Educación Animal, pues también vamos a estar insistiendo y generando también información
tal vez ahora que ya tenemos medios digitales, ¿verdad? Para que también las personas tengan acceso a esta información y puedan estar nutriéndose cada vez de información actual y con evidencia científica. Claro, hay un comentario que habla de que en los pacientes con enfermedad renal crónica les sugieren solo las claras y no las yemas por su contenido de fósforo. Bueno, esto es algo particular. ¿Qué tan similar es el aporte entre el huevo de gallina y el huevo de codorniz? Todas estas especies, ¿no? de aves, los huevos, ¿en qué se diferencian básicamente? Em, Porque mucha población sí consume huevo de codorniz, incluso en Ujú. forma completa. Sí, bueno, realmente el valor nutritivo tanto del huevo de codorniz como del de gallina realmente sigue siendo un alimento denso en nutrimentos. Solamente que, por ejemplo, en el caso perdón, en el huevo de la codorniz sí tiene, bueno, más colesterol en proporción a su tamaño. Tiene más contenido de colesterol el huevo de codorniz, pero realmente ese es uno de los aspectos que lo hacen diferente, pero en general tiene también todos los nutrientes, los nutrimentos que habíamos comentado en un principio, ¿no? También son, pues, como veíamos, la finalidad de del huevo al final es dar origen a una vida. Entonces, en el caso del huevo de codorniz también tiene todos los nutrimentos que comentamos y lo que sí tiene es un más alto colesterol, el huevo de codorniz que el de gallina. Muchas gracias. Hay dos preguntas bueno, además de muchas felicitaciones, dos preguntas Gracias. que son comunes, que hablan de cuántas claras, cuántas yemas a la semana y que si 4 huevos al día es mucho. En general en el gimnasio se utilizan básicamente claras, no huevos, ¿no? Entonces, hay veces que toman más de 4 este, piezas de clara. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Pues bueno, yo creo que como todo hay que ser equilibrados, ¿verdad? La moderación y el equilibrio yo creo que son importantes en todos nuestros alimentos. El huevo realmente sí es un excelente alimento, pero creo que es importante, por ejemplo, si se pueden consumir 7 piezas a la semana, de 7 a 10 piezas a la semana, pero de acuerdo con lo que ha informado lo que se revela en los estudios científicos, sin ningún problema. Sin embargo, o sea, yo creo que en ese sentido sí hay que mantener el equilibrio. Y si un día pues me puedo comer 2 y a lo mejor mañana no. El caso es más o menos mantener una moderación en el consumo de huevo, ¿sí? La recomendación ahorita es un día de un huevo por día, ¿sí? Y pueden consumir 2 al día y a lo mejor mañana no, o así, ¿no? Pero creo que la moderación es muy importante y el combinar en nuestro alimento, o sea, aunque es bueno el huevo y sí, definitivamente, pero sí es importante que forme parte de una dieta saludable donde también pongamos también que incluya vegetales, también otras leche en nuestra dieta también que tenga otras fuentes de proteína y también otras fuentes de minerales y de vitaminas, ¿no? O sea, el huevo puede formar parte de una dieta equilibrada y saludable. Y pues en el caso de los deportistas, no sé, pero yo creo que ahí sí habría que hacer algunos estudios también porque finalmente no estoy segura, pero creo un exceso de proteína también hay que tener mucho cuidado por lo de la función renal, ¿verdad? Que se pudiera ver afectada con Exactamente. tanta proteína, sí. Exactamente. Me hicieron llegar una pregunta a mí en específico, pero me imagino, por supuesto, que es más a ti. Pero dice que cuánto es el huevo sugerido por una persona alérgica a la albúmina. Pues en principio hay ovoalbúmina y lactoalbúmina y muchas veces es una alergia general a las albúminas de los alimentos, ¿no? Entonces la yema no contiene ninguna albúmina que yo sepa. No. Este, Son proteínas globulares, ¿no? Ujú. Entonces, en dado caso de la alergia al huevo, a las proteínas del huevo, pues sería básicamente eliminar la clara, nada más que no sé si haya algo de contaminación en la yema y simplemente se evite el huevo, ¿no? Sí. Entonces habría que
tener cuidado. Estas alergias muchas veces en los niños se van superando conforme la edad y si tiene algún efecto el cocimiento en esta alergia, dado que Sí, pues la conformación de las proteínas cambia ujú. y, no sé si habría algún efecto. Sí, definitivamente sí tiene efecto el proceso de cocción porque ya se empieza a hacer un problema, digo, un proceso de desnaturalización de la proteína con el proceso de cocción y se van liberando los péptidos. Pero yo creo que en personas que son alérgicas a la albúmina sí deben tener, como dicen, sus precauciones y ir, pues no sé, viendo poco a poquito, probando, porque sí, una reacción alérgica en muchas personas es fatal, ¿no? Entonces, yo creo que si son personas alérgicas, tendrían que ir con moderación y viendo con su médico que, cómo ir, pues venciendo esa alergia, que finalmente son estrategias que luego tienen los alergólogos, ¿no? Entonces ahí sí, creo que sí sería tener mucho cuidado si son alérgicos a la albúmina. Verlo Claro, con médico, hay sí. hay una pregunta muy importante a nivel poblacional que es nuestra costumbre de dejar el huevo fuera del refrigerador. Lo ponemos dentro, lo ponemos fuera, ¿por qué razón? Otra pregunta interesante es, ¿se lava o no se lava el huevo? En la industria del huevo, que si se lava, se le pone una cera. ¿Cuál es la importancia de lavar o no lavar el huevo, de ponerlo o no ponerlo en el refri? ¿Cuánto dura esto? Ujú. Ok, sí, muy bien. Muchas gracias. No, muy buenas preguntas, muy interesantes. Bueno, en México, por norma, ¿sí? La norma oficial mexicana indica que el huevo no se debe de lavar durante su comercialización. En Estados Unidos sí se acostumbra a lavarlo y luego le ponen un aceite. En México no se permite lavar el huevo. Entonces, de hecho, el huevo es mejor lavarlo al momento en que lo vayan a usar, porque si lo lavamos, le quitamos su cubierta protectora de la cutícula que la gallina le puso al final, ya cuando va a expulsar el huevo, ¿sí? Le pone una cubierta para sellar los poros del cascarón. Esa cutícula, si nosotros lavamos el huevo, se la vamos a eliminar y entonces ya aumentamos el riesgo de contaminación del huevo, ¿sí? O de que se le formen hongos. Entonces, el huevo no se recomienda lavarlo, sino hasta el momento en que lo vayan a utilizar, ¿sí? En México no se le pone este aceite, no se le pone candelilla, no se le pone nada. Nada, Y nada. entonces todas las empresas, cuando vas al súper, el súper, Ajá, todas las grandes compañías de huevo, pues todos los huevos están limpios. Entonces, ajá. ¿qué es? La gallina está suspendida y en cuanto pone el huevo pasa por un canalito y por eso no se mancha. Exactamente, sí. De hecho, la mayor parte en la producción avícola, la mayor parte los sistemas son automatizados, ¿sí? Es decir, que ya están exactamente las jaulas diseñadas de tal manera que a la gallina, al caer el huevo, precisamente se va por una canaleta y de ahí también a partir de ahí de la canaleta se van recolectando el huevo. Sí, algunos sistemas es tan automatizado que el ser humano no participa, sino hasta ya al momento de la comercialización. En otros casos, en algunas granjas avícolas, sí se toma el huevo, sí, de la canaleta, se toma, se recolecta y se empaca. Sí, pero en general el huevo se mantiene en buenas condiciones. De hecho, lo mejor es cuando compramos el huevo, sí, efectivamente, buscar que el huevo esté, que no tenga plumas, que no tenga excretas y que no esté sucio, porque de esa manera vamos nosotros a cuidar la calidad de nuestro producto desde que lo compramos, lo vamos a llevarlo a casa y no lo vamos a lavar sino hasta el momento en que lo vayamos a utilizar. Pero si está el huevo sucio, contaminado con excretas y todo eso, pues obviamente va a ser más difícil que se conserve nuestro producto o que se nos ocurra meterlo al refrigerador porque está muy sucio. Entonces, es importante que desde el momento en que compramos el huevo, sí tratemos de que esté limpio el cascarón, que no tenga excretas ni plumas. Y la otra, en las tiendas de autoservicio, el huevo generalmente está permitido que dure un mes, ¿sí? Por regla, pero lo ideal, bueno, pues es tratar de fijarnos cuando compramos el huevo empaquetado, buscar la fecha de puesta y la fecha de caducidad. Entre más cercana esté la fecha de puesta,
pues es de mejor calidad el huevo y nos va a durar más en casa, ¿sí? Ahora bien, si nosotros lo tenemos en casa, lo podemos conservar a temperatura ambiente, pero que esté en un lugar fresco y seco. Seco y que no le dé la luz solar, nenaza, no, que esté en un lugar fresco, ahí podemos conservar el huevo. Pero si lo metemos a refrigeración, todavía nos va a durar más, solo que el empaque donde guardemos el huevo no debe ser completamente cerrado, porque se le forman hongos. Debe tener así, hay unos empaques, por ejemplo, que tienen una parte de en medio que es donde está, que permite que se entre el aire. Entonces, los compartimentos donde guardemos el huevo no deben ser completamente cerrados, ¿sí? No deben ser herméticamente cerrados y los podemos conservar en refrigeración. Va a durar más tiempo el huevo si lo conservamos en refrigeración, pero si lo tienen a temperatura ambiente está bien, pero que sea en un lugar fresco y que no le dé la luz solar, ¿sí? Directamente el sol. Eso es importante y pues sí, el huevo no se debe lavar, sino hasta el momento en que lo vayan a utilizar para no quitarle esa película protectora. El huevo en polvo cambia algo su funcionalidad y su valor nutrimental. Se han hecho algunos estudios, ¿tienes datos al respecto que disminuya la disponibilidad de algo, aumente? Bueno, en general no, los ovoproductos realmente siguen siendo muy prácticos, son muy prácticos, ¿eh? Y los procesos que siguen son de pasteurización y de realmente el proceso que llevan les permite que todos sus nutrimentos se conserven. Sí, realmente en este sentido sí han sido muy cuidadosos, son muy cuidadosos. En México sí hay empresas que elaboran estos ovoproductos y son muy prácticos, sí, efectivamente, y siguen conservando esas propiedades nutrimentales del huevo, pero sí son mucho más prácticos para su manejo. Y otra parte se importa de Estados Unidos, pero el hecho de que estén, se formen, perdón, se vende el huevo en forma de ovoproducto, realmente el huevo sigue conservando sus mismas características nutrimentales, que los procesos a los que se somete el huevo son, igual como con la leche en polvo, son procesos muy bien controlados para mantener la calidad del producto. Sí, porque si no, si la pasteurizan mucho tiempo a mucha alta temperatura, entonces se pierde mucha de la funcionalidad del huevo, que no es lo que quieren las Claro, empresas, ¿no? exacto. Hay un tema importante de contaminación en bacteriología. La salmonela es como endémica, es como una parte de la microbiota de la gallina constitutiva, normal, de tal forma que podamos decir que el huevo siempre es una fuente de salmonelosis, o solo el huevo que tiene excretas bueno, en ese sentido, ¿no? Saber, qué pasa con el cascarón, ¿no? O sea, lo mismo cuando Sí, el huevo se lava y tiene sí. excretas, puede que penetre, ¿no? La Ujú. salmonela, pero sí es verdad que hay salmonela normalmente en el tracto, de donde se forma el huevo. Bueno, en realidad las aves sí pueden tener algunas bacterias, sí, intestinales, pero realmente que se transmita la transmisión transovárica de la salmonela al huevo es rarísima, casi imposible. Sí puede existir la transmisión transovárica, pero no es realmente algo común, es una probabilidad en millones, ¿no? Realmente donde se puede contaminar el huevo es a la hora de salir, porque les comentaba yo que el huevo se expulsa a través de un orificio que es el ovodeum, pero está junto, hay otros dos orificios que son ahí en la vagina, en la cloaca. En la cloaca hay tres orificios, uno es el ovodeum, el otro es urodeum y el coprodeum. Entonces, por uno sale la orina, las excretas y por el otro el huevo, pero los tres están muy pegaditos, los tres orificios. Entonces, sí, efectivamente, cuando el huevo es expulsado, está el riesgo de que se contamine con algunas bacterias, ¿sí? De salmonela, no solo salmonela, E. coli, también pueden ser otras bacterias que están presentes también, pues como parte de la microbiota del ave, ¿sí? Entonces, pudiera contaminarse el huevo, pero al momento de ser expulsado.
porque están muy cerca los tres orificios. Entonces, sí se puede, por eso el riesgo de que si nosotros le limpiamos, lo lavamos el huevo, pudieran entrar esas bacterias, o incluso con el manejo que a veces se hace del huevo, el huevo a granel, por ejemplo, pues lo manejan las personas, no sabemos también cómo, o sea, el manejo que tengan, entonces pues también existe ese riesgo no solo de salmonelosis, sino también por E. coli. Así es. Eh, bueno, pues pueden haber más preguntas. La doctora Silvia Carrillo organizó un curso precioso, unas sesiones sobre huevo, y de hecho tiene material que está editando, que bueno, vamos a esperar a un editorial y vamos a tratar de ver si el instituto lo puede llegar a cristalizar en forma de una publicación, sino una publicación en papel, una publicación online, y nosotros, bueno, pues lo anunciaríamos con oportunidad. Sí hay preguntas importantes que se pueden desarrollar, entonces la doctora, no sé si nos quiere compartir su correo electrónico, silvia.carrillo De de, eh, arroba ajá, y las siglas del instituto ujú, INCM N de sí, nene S de sol Z punto MX. así es. Entonces, Sí, muchas gracias. Sí, olvidé poner eso, perdón. no, está muy bien. Y bueno, Ah, vamos a con pasar. minúscula la primera, perdón, ¿eh? Sí, creo que así lo da igualmente. Sí, Este, Carrillo, nos, Carrillo, no, ajá, ujú, Silvia.carrillo de. ahí está. Nos va a leer el agradecimiento por parte de la Dirección de Nutrición y la Dirección de de Enseñanza de nuestro instituto, la Constancia, por tu valiosísima participación. Muchas gracias, Silvia. Gracias, A gracias a todos, Pili y a todos, ¿eh? sí, y bueno, a todos les comento que esta es la última sesión que cierra el año, entonces cerramos con broche de oro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, otorga el presente constancia a la doctora Silvia Carrillo Domínguez por su brillante participación con el tema huevo, aspectos nutricios y la salud. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer. También agradecer al equipo de actualización e invitarlos a nuestra próxima sesión con el título Aspectos nutricionales en los trastornos de la conducta alimentaria por el maestro en ciencias Juan Fernando Pérez Hernández, el 9 de enero del 24. Y también recordarles que nuestras sesiones se quedan grabadas en YouTube y en Facebook Live y no se requiere registro previo. Muchísimas gracias.